a ver el día de hoy. Es básicamente cómo vamos a poder maximizar los sistemas fotovoltaicos y lo vamos a hacer a través de, de la protección de estos como tal. Nosotros esto lo hacemos de la mano de nuestros amigos de CICE como un aliado principal en este mercado, y es un aliado que es especialista, o sea, no solamente es un distribuidor, sino que conoce el tema y perfectamente los puede apoyar, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que surge con ese tema, proteger, pero ¿por qué proteger? Entonces, la primera pregunta que surge, ¿esto es una obligación o es una necesidad? Y vamos a estar planteando este webinar en función de estas dos preguntas, ¿ok? Entonces, primero veamos la siguiente pregunta que se nos genera, ¿de qué debemos proteger a los sistemas fotovoltaicos? Uno de ellos es el diseño apropiado, la tecnología con baja eficiencia, la seguridad eficiente, daños por sobrecargas o sobretensiones, o también llamados picos eléctricos, y muy importante, este señor que está acá, que es la extensión del ROI, o también se conoce como el retorno de inversión, ¿ok? También es el punto de equilibrio de los proyectos, ¿ok? Hoy nos vamos a centrar un poco sobre daños por sobrecarga o daños de estos picos eléctricos, ¿vale? Eh, y empezamos a ver el tema de la necesidad. Ya les dije, ¿es obligación o es una necesidad? Lo primero que debemos entender es que estas protecciones, o más bien que la protección contra sobretensiones o sobrecargas o de picos eléctricos son alteraciones que son más comunes en instalaciones eléctricas. Pero ojo, también en el tema de telecomunicación, ¿va? Es muy importante entender esto. Si vemos una gráfica, vamos a poder observar la tensión versus el tiempo. Vemos la tensión normal, la subtensión, vemos la sobretensión, la interrupción, armónicos, interferencias, y vemos este señor que está acá, el pico eléctrico. Este pico eléctrico, si notan, tiene una magnitud mucho más alta que una sobretensión o que un armónico, por ejemplo, y ocurre mucho más rápido en el tiempo, mientras que una sobretensión, digamos, en el régimen extendido en el tiempo o en el régimen temporal, se acota en un tiempo mayor. El pico eléctrico no, el pico eléctrico estamos hablando de alrededor de microsegundos, ¿ok? Esto está muy bien definido con lo que es a través de la IEC como sobretensiones transitorias. O sea, aquí comenzamos a ver dos conceptos diferentes: sobretensiones normales o sobretensiones temporarias y sobretensiones transitorias, ¿ok? Que según la IEC la define como onda transitoria de corriente eléctrica, tensión o potencia que se propaga a lo largo de la línea 1 de un circuito y está caracterizada por un aumento muy rápido y un decrecimiento un poco más lento, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que el pico eléctrico se comporta muy diferente con respecto a una sobretensión, armónicos o interferencias electromagnéticas, ¿va? ¿Y por qué no tenemos que proteger del pico eléctrico? Porque representa nada más y nada menos que el 88% de estas perturbaciones que existen en el sistema eléctrico nacional, ¿no? No solamente el sistema convencional, sino también el sistema fotovoltaico. El 11% ya se debate entre la subtensión y la sobretensión, y los armónicos de interferencia, y el 1% de la caída de energía. Entonces se confirma, el pico eléctrico es el aumento de voltaje de muy corta duración, siendo más comunes en instalaciones eléctricas. ¿Qué lo origina? Básicamente son tres cosas que originan este tipo de sobretensiones transitorias. El 15% lo representan las descargas atmosféricas, o lo que nosotros conocemos como rayos, ¿ok? El 5% es la conmutación de la red. Imagínense que tenemos dos subestaciones y una se sobrecarga, la otra entra a dar equilibrio al sistema eléctrico, y en el momento que sale uno y entra la otra, en ese switch, en esa conmutación, ahí se genera un pico eléctrico. Eso representa el 5% de las sobretensiones. Desde el 88%, el 5% representa la conmutación de la red eléctrica. Y el 80% es el asesino silente, que no es tan alto, pero sí es muy frecuente, que es el encendido y el apagado de motores. Para que tengan una idea, en una empresa como, no sé, Nestlé. Nestlé tiene alrededor de 14 skids de bombas. Cada skid de bombas tiene unas 12, 13 bombas, y estas bombas están gobernadas por motores eléctricos. Entonces los motores eléctricos entran y salen para poder activar estas bombas y poder transportar material, bien sea un fluido o bien sea
algún sólido. Entonces, esa entrada y salida de motores, eso genera pico eléctrico. O un elevador. Las oficinas de Clamper en Ciudad de México está en un edificio que tiene 9 elevadores, ¿no? 6 son de personas, 2 son de servicio y 1 es de carga. Al menos los de personas y los de servicio de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eso está subiendo y bajando personal y eso está generando picos eléctricos. Por supuesto, ese edificio está muy bien protegido en cuanto a sobretensiones, ¿no? Para que tengan alguna idea, el voltaje del pico eléctrico causado por descarga atmosférica está alrededor, el 95% está alrededor de 10 kilovolts, mientras que el de la conmutación de 20 sí es mucho más alto, pero, o bueno, tiende a ser más alto, digamos el 95%. Hay rayos que alcanzan mucho más de 10 kilovolts, por supuesto, incluso hasta 50 kilovolts. El de la conmutación es típicamente un poco más alto, pero ocurre menos. ¿Okay? Y el que ocurre mucho más, pero con una magnitud un poco más pequeña, es el encendido y apagado de grandes motores, ¿no? Estamos hablando de 6 kilovolts, ¿vale? Para que tengan una idea, ¿no? Entonces ahí seguimos con el tema de la necesidad. Dentro del tema de la necesidad, hay dos tipos, y dirigiéndonos un poco a descargas atmosféricas o los rayos, hay dos tipos de descargas, están las descargas directas y las descargas indirectas. ¿Okay? La descarga directa, como su nombre lo dice, cae directamente a la red eléctrica o al recinto, al local o a un sistema fotovoltaico. Las descargas indirectas caen, digamos, en las adyacencias y con un radio de hasta 2 kilómetros, esa red eléctrica o ese sistema fotovoltaico se puede ver afectado solamente por inducción electromagnética. Es decir, no tiene que caer directamente al sistema eléctrico como para que ese sistema eléctrico se vea contaminado en cuanto a picos eléctricos o sobretensiones transitorias. Una convención normal que se adopta es que cuando tengo mucha tendencia de descarga eléctrica directa, de rayos directos, lo que se busca es tener al menos una protección en clase 1. ¿Ok? Y cuando tengo, digamos, la probabilidad de descargas indirectas, utilizar por lo menos una protección clase 2. ¿Ok? Y esto es una convención que más o menos se utiliza y está muy bien normado incluso en la NOM y en la NMX J549, por ejemplo, en México. ¿Vale? Entonces, eso es en cuanto a la necesidad. Seguimos con este mismo tema de necesidad. Este es un mapa ceráunico o un mapa isoceráunico. Y aquí lo que me identifica es la cantidad de descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado al año en todo el mundo. ¿Ok? Podemos observar cómo México no está exento de estas descargas atmosféricas y estamos hablando de que podemos llegar a tener alrededor de unas 30 descargas atmosféricas, probablemente por acá, digamos en el Golfo de México. Podemos tener estas descargas atmosféricas alrededor de 30 al año por kilómetro cuadrado. ¿Okay? El 60% más o menos de México está muy propenso al tema de descargas atmosféricas. Pero, por ejemplo, estando, no sé, en un Monterrey, que no tengo tantas descargas atmosféricas, básicamente no tengo descargas atmosféricas, no tengo tantas como una ya es suficiente, no tengo tantas, digamos, no son tan frecuentes, pero sí tengo muchos picos eléctricos porque tengo mucha industria, ¿ok? Digamos, del Bajío hacia el norte, pues tengo mucha industria y se me puede generar muchos picos eléctricos. Y si los sistemas fotovoltaicos están interconectados a la red, todo eso se transmite. Hay un dato muy curioso que dice que por cada por cada grado que se incremente la temperatura ambiental, se incrementa entre un 10 y un 20% la incidencia de rayos. ¿Okay? Entonces no es en vano que, por ejemplo, en Mazatlán, en Cancún o en el Golfo de México, son las zonas más calurosas del país, tengo mayor incidencia de descarga atmosférica. ¿Vale? Entonces, seguimos con el tema de la necesidad. Entonces, para México, según datos de Conagua, caen alrededor de 15 millones de rayos al año. Y según CFE, esto genera alrededor de $1,000 millones en pérdidas. No solamente de equipos que se dañan, sino, por ejemplo, de paro de producción o de indemnización por daño por fenómenos atmosféricos o indemnización por muerte, por ejemplo. Y se calcula que por el territorio continental de México se calculan unas 7 descargas por kilómetro cuadrado al año en promedio.
¿Qué quiere decir esto? A lo mejor en Monterrey no va a haber tanta descarga, pero en Cancún sí. Entonces, esto es un promedio, ¿vale? Hagamos un ejercicio bastante rápido, sin aburrirlos, con el tema de las matemáticas y vemos qué tan importante es hacer la protección considerando una descarga directa y considerando unas descargas indirectas. Utilizamos el índice de México como promedio. Suponemos, vamos a asumir que tenemos un sistema de paneles fotovoltaico de 24 por 12 metros, ya tenemos un área de 288, vamos a calcular la incidencia de descarga atmosférica en esa área en específico. Y resulta que al año cae muchísimo menos de una descarga atmosférica. Si eso lo llevamos a tiempo, básicamente una descarga atmosférica va a caer directamente en esa área en específico cada 496 años, o esa va a tener la probabilidad. Y ustedes me van a decir, oye, Marco, pero en 496 años ya ese sistema ya no existe, se ha renovado 20 veces, 30 veces. ¿Ok? Eso es cierto. Pero ahora veamos el mismo ejemplo, ahora considerando descarga indirecta. Recuerda que la descarga indirecta cae ya no directamente en el área o en los paneles fotovoltaicos, sino que ya cae en un área de influencia. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar la misma área, vamos a irnos en diagonal 500 metros. Ok, vamos a ampliar nuestra área, vamos a hacer el mismo ejercicio y ahora vea, aquí tengo que sumar el área del círculo más el área del rectángulo que no es tan determinante, pero ya el área ya comienza a ser mucho más grande. Ok, utilizando el mismo índice de carga para México, ahora hacemos el mismo cálculo y ahora me dice que por cada año en esa área de influencia, ya no es directamente en el área de los paneles fotovoltaicos, sino en esa área de influencia pueden caer, hay una probabilidad de 5.75 descargas al año. Esto ahora sí ya comienza a ser relevante. Si eso lo llevamos a tiempo, quiere decir que por cada 2 meses en esa área de influencia puede estar cayendo un rayo que me puede afectar el sistema fotovoltaico. Y aquí ya ni siquiera me han terminado de pagar el proyecto y ya puedo tener un daño por sobretensión transitoria. ¿Ok? Entonces esto forma parte de la necesidad. La gente dice, bueno, pero ¿qué probabilidad tengo que caiga un rayo exactamente en un área de 5 por 5 o en un área de 10 por 10 de paneles fotovoltaicos? Sí, muy poca. Pero ¿qué tal la parte de descargas indirectas? ¿Vale? Entonces eso complementa más el tema de la necesidad. ¿Todo para qué? Y la mayor razón desde el punto de vista de la necesidad, para llegar al payback, para llegar al retorno de inversión o al ROI. Imaginemos o supongamos que tenemos un proyecto a 10 años. Es un proyecto que nosotros establecemos a 10 años y estimamos un retorno de inversión. No es que hoy me levanté en la mañana y vi la dirección del viento y dije, lo voy a establecer a 5 años. No, es todo un tema de cuánto yo voy a invertir, cuánto yo me voy a ahorrar en energía y llega un momento donde lo que yo ahorro es igual a lo que invertí y eso se establece en el tiempo. Supongamos que lo estimamos en 5 años, pero ¿qué pasa si en el mes 18, por ejemplo, tenemos un daño por sobrecarga? Cae un rayo, no directamente, sino en un radio de hasta 2 kilómetros y mi sistema fotovoltaico se ve afectado. Ese retorno de inversión se traslada en el tiempo, aumenta el tiempo, el break-even, el punto de equilibrio. Y aquí es donde los usuarios comienzan a cuestionar la efectividad de un sistema fotovoltaico. Entonces, ¿cómo podemos evitar en gran medida de que los sistemas fotovoltaicos que mantengan su retorno de inversión, haciendo o más bien implementando su protección? Señores, todos los proyectos en la industria, incluso yo me atreveré a decir en la vida personal, tienen un punto de equilibrio, tienen un retorno de inversión. Uno como padre, pues de manera subjetiva, o desde el punto de vista frío, el retorno de inversión sería, pues, no sé, en mi caso, así lo creo yo, que mis hijos pues, se gradúen de la universidad, ¿no? Y que se gradúen de la universidad y que sean felices, ¿no? Ese va a ser mi retorno de inversión. Pero desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista financiero, todo proyecto tiene un retorno de inversión. Elon Musk con su gran empresa, con Tesla, con la nueva gigafábrica que van a montar en Monterrey, tiene un retorno de inversión. Y ellos tienen que tener las previsiones para evitar que ese retorno de inversión se extienda en el tiempo. Entre otras cosas, está el tema de protección,
para picos eléctricos, no solamente para picos eléctricos, hay también otras cosas, seguros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero todos los proyectos, me atrevería a decir, también los proyectos de vida, están fundamentados en tema de payback y en temas de retorno de inversión. Esta es la necesidad más importante para la protección de los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Entonces surgen, o más bien se establecen 5 beneficios principales en cuanto al tema de la protección contra sobrecarga o sobrepresión. Los dos principales es el payback o retorno de inversión y la seguridad. El payback te va a afectar directamente a la durabilidad y a la economía del proyecto, mientras que la seguridad te va a afectar directamente al confort y a la comodidad del proyecto, ¿vale? Entonces, eso es desde el punto de vista de la necesidad. No sé si en este punto hay alguna pregunta, si quedó claro para pasar a la siguiente sección. Si alguien tiene una pregunta y si no la dejamos hasta el final, Saúl. Hasta el momento no, fue nada más un comentario cuando vimos el área de donde impactaba el rayo, donde vimos los módulos. Es de, a ver si estoy leyendo bien, Yeknai Mare. En esa área son solo 100 paneles en un sistema industrial. De ley te caen incluso descargas eléctricas directas. Por ejemplo. Nada más Entonces, ese sería imagínense, ese es el comentario. No, atinado y super ad hoc. Es correcto, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros estamos siendo conservadores en cuanto al área, ¿no? Pero como ahí lo comenté, en un sistema industrial, sin problema puedes tener con los 100 paneles fotovoltaicos, que van a ser mucho más de 288 metros, pero vas a tener una incidencia o una probabilidad de que caigan rayos directos. Por eso se debe establecer, por ejemplo, puntas de pararrayos. Ya hay el analista de sistemas de riesgo, el analista de riesgo para descargas atmosféricas, que no es Clamper, es una empresa aparte. Es el que determina hay que utilizar pararrayos y esos pararrayos tienen que estar con supresores clase 1. ¿Okay? Entonces, imagínense con nuestro cálculo conservador lo que confirman aquí con el tema del tema de la industria. Qué buen comentario, ¿vale? Va, seguimos. Ok, ya yo les dije qué son, qué tanto ocurre, qué tanto daño y la necesidad del por qué nosotros tenemos que protegernos. Ahora, ¿cómo nos vamos a proteger? Hay algo que se llama dispositivo de protección contra rayos y sobretensiones eléctricas, también se conoce como DPS, dispositivo de protección contra sobretensiones. Comúnmente lo conocen en el mercado como supresor de picos. En inglés lo pueden conseguir como un SPD, un User Protection Device. También lo pueden conseguir como un OVR. Vaya, hay diferentes secciones en cuanto a este dispositivo. Lo que comúnmente se conoce en México es como DPS o supresor de pico. ¿Va? Y antes de mostrarles cómo funciona, mejor les muestro un video donde en laboratorio de Clamper en Brasil se simula un pico eléctrico a un foco donde una fase está a 220. Esta fase a 220 se utiliza mucho en el norte de Brasil. ¿Okay? Se simula un pico eléctrico y esto es lo que ocurre. ¿Okay? Solamente con un foco. Imagínense lo que esto le puede ocurrir a la electrónica de un inversor, que mucho de eso está en corriente directa, 12 bolas, 24 bolas, 5 bolas. ¿Ok? Lo catastrófico que puede ser para un inversor. Se hace el mismo experimento, pero ahora con un supresor. Y se detecta, se genera el pico eléctrico y aquí el supresor no está eliminando nada, señores. Esto es muy fácil. Primera ley de termodinámica. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. El supresor no está eliminando absolutamente nada. El supresor lo que está es drenando una sobretensión por la barra, por su sistema de tierra o un neutro aterrizado que está en la parte inferior. En la parte superior tenemos instalado lo que es la fase. Hay mucha gente que dice, es que yo estoy protegido porque tengo un multicontacto con eliminador. Número uno, el multicontacto con eliminador como tal no existe porque no hay nada que elimine una sobretensión. En todo caso, la desvía. Pero está bien, se entiende. Y número dos, tienes una protección cerca del dispositivo que vas a proteger. Eso es bueno, pero deberías tener una protección coordinada.
aguas arriba, desde tu centro de carga, incluso viniendo desde tu transformador. Pero eso es otro tema que revisaremos más adelante, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que hace un supresor? Un supresor con su estado normal es estar abierto, en circuito abierto. Y cuando la tensión está normal, él se mantiene en circuito abierto y está pasando la energía, en este caso al inversor, sin ningún problema. Cuando hay una perturbación en la red desde el punto de vista de sobretensión transitoria, el supresor cierra el circuito, drena el exceso de energía y solamente te deja pasar, en este caso al inversor, lo que necesita el inversor para operar. Eso es lo que hace un supresor. Ahí no está eliminando nada, está desviando la sobrecorriente. ¿Ok? Entonces, para que entendamos cómo trabaja un supresor. A diferencia de un termomagnético, el supresor trabaja en términos de nanosegundos, es decir, 25 nanosegundos, 1 nanosegundo, mientras que los picos eléctricos ocurren en microsegundos, es decir, ya el supresor lo puede cubrir. Pero, por ejemplo, un termomagnético trabaja en segundos, necesita que se caliente como para poder botar la pastilla y ya no dejar pasar energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Pues los termomagnéticos ni los fusibles son capaces de poder drenar estas sobretensiones transitorias. Es decir, ellos no pueden proteger de sobretensiones transitorias, de picos eléctricos. Este término es muy importante. La gente dice, pues yo estoy protegido, tengo mis termomagnéticos. No. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver en la parte de obligación qué nos dice la norma con respecto a eso. ¿Vale? Les quiero mostrar un video. En este video vemos cómo se comporta la corriente alterna versus la corriente directa. ¿Okay? Ahí abre circuito, estamos conectados en corriente alterna y aunque ocurre un micro, pero muy pequeño, imperceptible, es totalmente abismal como ocurre con corriente directa. Ahí abren el circuito, cambian ahora a corriente directa. ¿Ok? Cierran el circuito. ¿Ok? Y ahora abren el circuito y se genera lo que todos conocemos como un arco. ¿Ok? Ese arco básicamente es el que me puede a mí producir incendios. Y en un pico eléctrico, si no está bien diseñado el supresor, ese arco ocurre. En todo caso, nosotros mostramos este video por una razón muy importante. Ya que sabemos que los supresores son los que protegen de sobretensiones transitorias, por favor, no utilicen un supresor que está diseñado para corriente alterna en corriente directa, porque es como si no tuviesen nada. Sí te va a atenuar, pero vas a tener un riesgo diferente, vas a tener un riesgo latente. Entonces es importante que lo que está diseñado para corriente directa y pueda soportar corriente directa, ese es el que utilicen en corriente directa, y el de alterna, para alterna. ¿Vale? Por favor, porque hemos visto muchos casos de que llegamos, nosotros no somos peritos, pero nos consultan. Y los peritos nos dicen, puedes visitar la obra, y cuando llegamos, ¿qué está trabajando aquí? No, corriente directa. Y vemos un supresor de corriente alterna, nos ponemos las manos en la cabeza y decimos, por favor, ¿cómo pueden hacer esto? Aquí le estamos mostrando en el video que se comporta totalmente diferente. ¿Vale? Por favor. ¿Va? Bueno, ya vimos el tema de qué tanto ocurre, cómo nos podemos proteger. Vimos la parte de la necesidad. Ahora vamos a ver la parte de la obligación. Y aquí en la obligación quiero comentarles que hay dos cosas. Una está la norma internacional y otra está la norma nacional. ¿Qué pasa? Que la NOM deja abierto el criterio de que lo que se escapa de la NOM no lo deja tan explícito, pero lo que se escapa de la NOM se puede reforzar con la norma internacional, más no está atado y no te da tanta obligación. Pero siempre dejo la premisa. ¿Qué quieres tú para el mercado? ¿Qué quieres tú para tus proyectos? ¿Quieres cumplir lo mínimo o te quieres diferenciar? Entonces, de eso va a depender de que tengamos un mercado sano, que tengamos sistemas fotovoltaicos y sistemas eléctricos sanos y seguros, sobre todo, porque hasta que no te pasa, pues la gente pues, no escarmienta, ¿vale? Entonces, vamos a ver en la parte de la obligación y la parte de los criterios de protección. El primer criterio de selección es en un sistema on-grid, ¿okay? Donde podemos identificar el panel, el inversor y el tablero de distribución. Entre el panel y el inversor tenemos corriente directa y entre el inversor y el tablero de distribución tenemos corriente alterna.
Según la norma IS 61643 en su artículo, en su apartado 32, o más bien en su artículo 32, nos dice que si la distancia entre el panel fotovoltaico y el inversor es mayor a 10 metros, entonces tenemos que colocar supresores más cerca al panel fotovoltaico y más cerca al inversor, ¿ok? Cubriendo obviamente los 10 metros. La gente viene y me pregunta, oye, entonces si tengo 80 metros, tengo que colocar 9 supresores. No, la norma lo que dice es que tienen que estar supresores más cerca al panel al juego del panel fotovoltaico y más cerca al inversor. ¿Por qué? Porque un cable de más de 10 metros se puede comportar como una inductancia de sobretensiones. Y en realidad no estás haciendo nada. Entonces siempre es muy importante tenerlo más cerca del panel fotovoltaico y más cerca del inversor. Lo mismo ocurre en corriente alterna. Y la gente viene en on-grid, estoy interconectado con la red eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué en corriente alterna? Porque resulta que por la red eléctrica de CFE se puede ver contaminado nuestro sistema fotovoltaico. Entonces necesito proteger ahora las salidas del inversor, porque por esa vía yo puedo tener sobretensiones transitorias. Entonces no solamente es por la entrada del inversor, sino también por la salida del inversor. ¿Vale? Ese es un criterio. El segundo criterio, bueno, más bien es el mismo criterio, pero para un sistema off-grid, un sistema que no está interconectado a la red eléctrica, igual es el mismo tema de los 10 metros. Y la gente viene y me dice, oye Marco, pero ¿por qué aquí en Alterna si no estoy interconectado a la red CFE? Recuerden que les dije que va a depender que les dije que habían equipos que te generaban picos eléctricos como motores, sobre todo los grandes motores de inducción. Entonces, bueno, aquí lo que tengo es un ventilador, un televisor, una laptop y un foco, pero imagínense que ya no estamos dando servicio a estos artefactos, sino que le estamos dando a motores, ¿ok? Bien sea compresores de aire, compresores hidráulicos, y eso me genera pico eléctrico. Entonces yo tengo que proteger también en alterna. A lo mejor saco una ramita por aquí y digo, bueno, yo tengo aquí un banco de motores y este banco de motores me genera pico eléctrico que me puede dañar la computadora, el foco, la tele, el ventilador, ¿vale? Entonces sí es importante incluso en un sistema off-grid que tengamos protección en alterna, ¿vale? Listo. Otro criterio que a mí me gusta mucho, bueno, más que me guste, hay que tenerlo en cuenta. Existe una persona que es el analista de riesgo para descargas atmosféricas. Repito, no es Clamper. Clamper no puede determinar ese riesgo que tengas o no tengas en los sistemas fotovoltaicos. ¿Okay? Es un analista de riesgo que puede ser un perito, o puede ser alguien que se dedica al análisis de riesgo, o puede ser la empresa que instala estos sistemas de pararrayos para la captación de estos rayos y drenar ese exceso de energía a través del sistema de tierra, ¿vale? Cuando hay riesgo de descarga directa, el analista de descarga directa es el que te va a determinar si las puntas de los pararrayos, que él es el que te dice que se debe instalar, se debe conectar a los paneles fotovoltaicos. Si no se conectan a los paneles fotovoltaicos, los supresores que están entre el panel y el inversor, entre el inversor y el tablero de distribución pueden ser clase 2. ¿Ok? Esto también me lo establece la norma. Incluso la NMX J549, que esa sí es mexicana, también te lo indica así. Repito, NMX J549. ¿Ok? Mientras que en el caso de que el analista de riesgo te diga, ¿sabes qué? Sí, tienes que hacer conectar todo el sistema de descarga de pararrayos con los paneles fotovoltaicos. Si él te dice que sí, todos los supresores tienen que ser clase 1, ¿vale? Para que los supresores tengan la capacidad de manejar esa cantidad de energía en esa forma de onda en específico, ¿vale? Que se comporta diferente a una descarga indirecta o a un supresor clase 2, ¿vale? Es importante tener en cuanto a este tema. Y esto es básicamente cuchillo para mi pescuezo. Esto es lo que dice la norma. Hoy Clamper está terminando de certificar un supresor clase 1 en directa. Si ustedes a mí me lo piden, no lo tengo. Pero yo tengo que
expresar lo que dice la norma. O sea, en ese sentido tengo que ser profesional. Porque al cabo de mes y medio ya tenemos el producto certificado y lo podemos vender dentro del país. ¿Vale? Listo. Otro criterio de selección que a mí me gusta, este es uno de los que refuerza el tema de la protección, sobre todo la protección externa. La verdad es que todos los equipos eléctricos electrónicos tienen supresores, todos. ¿Okay? Desde la laptop, ustedes están viendo el webinar, la tele o la computadora o desde el tratamiento del celular, todos tienen al menos varistores que me van a proteger de estas sobretensiones transitorias. ¿Ok? En el caso de los inversores, todos los inversores tienen supresores, incluso internos, tienen varistores, pero la mayoría tienen clase 3 y los que ya tienen clase 2 no se pueden reemplazar. Entonces aquí empezamos a hacer unas preguntas muy específicas para ver si la protección del inversor es suficiente. La primera pregunta que se hace: ¿tu inversor incluye DPS? Si es que sí, palomita, seguimos a la siguiente pregunta. Si es no, necesitamos una protección externa. Esto es casi imposible de que ocurra, de que no lo tenga. El vendedor que te diga, ¿sabes qué? No lo tengo, necesitas una protección externa, te está mintiendo, no está sabiendo él ni él mismo sabe vender su producto. ¿Ok? Porque sí la tiene que tener por obligación internacional. ¿Vale? Muchos no lo especifican en su ficha técnica, pero eso no quiere decir que no lo tenga, porque ya eso es un know-how del fabricante del inversor. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Al menos es clase 2. Ya explicamos la diferencia de descarga directa, descarga indirecta para clase 2, descarga directa para clase 1. Si es que sí, chido, seguimos a la siguiente pregunta. Si es que no, necesitas una protección externa. Si es que sí, hay dos preguntas esenciales. ¿Avisa a final de la vida útil? Si es que no, y aquí se cae de todos los inversores que se venden, de las marcas que se venden en México, por lo menos el 20% no te avisa. El otro 80% sí te avisa. Y en la siguiente pregunta es donde se cae el 90% de los inversores que se venden en México. ¿Es reemplazable? Es decir, ya yo sé que lo tengo. Ya yo sé que es clase 2. Ya yo sé que me avisa al final de la vida útil, pero lo puedo reemplazar cuando me indica que llegó al final de la vida útil. Aquí se cae el 90% de los inversores que se venden en México. Hay inversores en México que sí se pueden reemplazar, pero aún así, la norma 61.643 en su mismo artículo 42 o en su mismo apartado 32, pide y recomienda una protección externa. Por otro chorro de razones más. Por ejemplo, cuando llega un pico eléctrico se genera un campo electromagnético que si yo no tengo bien protegido, no tengo una buena barrera electromagnética dentro de mi caja de electrónica del inversor, la electrónica se va a ver afectada. Y aquí sí, yo creo que he visto una marca que no la vi. No la he visto en México, la vi en Alemania, y es la única que tiene esa protección de interferencia electromagnética y de inducción electromagnética dentro de su inversor. Muchos dicen, no, pues sí la tengo. Yo digo, bueno, dame el certificado, ¿qué nivel de protección? ¿Ok? Entonces, esta es otra de las razones por las cuales la IS dijo, ¿sabes qué? Mejor utiliza una protección externa. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, lo que se sacó fue que el inversor tiene que tener todas estas características de protección y lo tiene que incluir en una caja que es desmontable, pero al final es una protección externa. ¿Ok? No es algo que viene de fábrica. ¿Vale? Es importante saber. Y por eso es que este término se llama protección coordinada. ¿Ok? Que según esta norma, según la 61.643 de la IS, me determina que tiene que haber una protección externa. ¿Vale? Punto muy importante en ese tema. Ahí seguimos con el tema de la obligación. En México en específico, en términos de la obligación está la NOM 001 del 2012, que hace 11 años apenas estaban haciendo sus pininos en cuanto al sistema fotovoltaico, pero es la que tenemos y en realidad no está tan mal
sí, ya por avance tecnológico ya hay muchas ambigüedades, pero esas ambigüedades están siendo utilizadas a beneficio de muchos fabricantes de inversores y de muchos fabricantes de protección. De hecho, nosotros nos peleamos con los fabricantes de inversores, al contrario, nos nutrimos mucho de su tecnología. ¿Vale? En específico, en el artículo 285 de la NOM y el 690, el 285 habla de los supresores para protección de transitorios, muy específico, y está antes del 690 que habla sobre los sistemas fotovoltaicos. Ojo con ese tema, que la gente me dice, no, es que no hay norma. No, sí hay norma. Lo que pasa es que el 690 no te dice explícitamente que tienes que utilizar supresores, pero artículos antes al 690 sí dice que tienes que utilizar supresor. Ahorita lo vamos a ver en un apartado más adelante. Ya cuando estoy interconectado con la red de CFE, ya está la norma CFE G0100-04, que ya ahora sí me habla en el 6.6.6, en el 7.8, en el 10.4 y en el 10.5 ya me habla de protección específico y habla de los DPS, habla de los fusibles, habla de los seccionadores. ¿Ok? Y como complemento de eso está la IS en sus dos capítulos, 61.173 y 61.643, que fueron los que vimos anteriormente. Para el caso de la NOM, aquí hay un tema bastante importante. La NOM en su prólogo, o más bien en su título, en su exposición de motivo, habla de que esa norma se crea para poder proteger establece el lineamiento y el carácter técnico de las instalaciones eléctricas en el país. Y también se emite para la protección contra descargas atmosféricas, efectos térmicos, las sobrecorrientes, sobrepresiones, corriente de falla. Señores, lo único que te protege de descargas atmosféricas son los supresores. Y los pararrayos, pero los pararrayos lo que hacen es drenar, igual que los supresores. Es decir, captan ese rayo directo, pero los supresores te van a proteger de daño a los equipos. ¿Ok? Y vemos el campo de la aplicación de la NOM. Y aquí leo textualmente: propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea su uso, públicas, privadas, y en cualquiera de los niveles de tensión de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficina, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos, edificios y edificios para fines de recreación. Casas móviles, todas instalaciones de usuarios situadas fuera de edificios, ahí están los paneles fotovoltaicos. Alambrado fijo para telecomunicaciones, señalización, control. Señores, el ámbito de esta NOM es súper amplio. ¿Ok? Y no en vano los sistemas fotovoltaicos están metidos también, la NOM como tal. ¿Vale? Dentro de la NOM, luego ya en los artículos, en 285 habla de los supresores de sobretensión transitorias de 1000 volt o menos. ¿Ok? Y aquí ya sí me habla tipo 1, tipo 2, tipo 3. Señores, sí hay normas para el tema de la utilización de los supresores. Aquel que me diga que no se sabe la norma completa y solamente agarró la 690 y la interpretó a su criterio. Entonces tenemos la necesidad y ahora también tenemos la obligación. ¿Ok? Para ya el artículo 690 me habla, por ejemplo, está el alcance, y me habla del dimensionamiento de corriente de los circuitos. Entonces aquí está el famoso el factor 156%. Ojo con esto. Este es el cálculo de la corriente máxima del circuito y te dice: cuando se aplican los requisitos A1 y B1, el factor de multiplicación resultante para determinar esa corriente de cortocircuito es de 156. Entonces, tenemos A1, corriente de cortocircuito. La corriente máxima debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo. Ojo con esto: si ustedes se traen los módulos en serie, no estamos hablando de módulos en serie, estamos hablando de módulos en paralelo. Se aplica el 125%. Esto es un criterio muy discutido con las UBIEs y muy discutido con las UBIs. La verdad que siempre lo peleamos, más que peleamos, lo acordamos.
Pero cuando nosotros le dejamos de ver, le hacemos de ver ese tema de en paralelo y no en serie, ahí es a donde comenzamos a ver ese tema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, Saúl, por ahí? Sí, por aquí tenemos uno. Bueno, ya tenemos varios. De parte de Yo Juan sabía que iban a González. saltar con este tema. Sí, creo que de repente salieron algunas dudas. Por aquí nos comenta Juan González, ¿por qué en el panel principal puede ser clase 1 o 2? Si yo estoy interconectado con las redes CFE, las redes CFE también están muy propensas a recibir descargas directas. Entonces, si estoy en una zona o sí, si estoy en una zona de mucha incidencia de descargas eléctricas y descargas atmosféricas, siempre la convención es que lo que venga de CFE después de la cometida en el tablero principal, por lo menos sea un supresor clase 1 o clase 1 más 2, porque hay un supresor que puede combinar las dos clases y protegerte los dos niveles. ¿Vale? Espero haber respondido. ¿Alguna otra Excelente, pregunta? muchas gracias. Sí, por aquí nos pregunta Jack Nightmare. El Sungrow modelo SG60CXUS, que es uno de 60 kilos, ya tiene SPD tipo 2 para CA y CD, y se le puede conectar hasta 180 módulos, más de 360 metros cuadrados. ¿Qué dispositivos Clamper debo añadir y dónde? Habría que revisar un poquito más el tema de su diagrama unifilar, sobre todo ver con el tema de las distancias. Más que decirte, tengo 360 módulos, necesitaría saber cuántas cadenas traen. No sé, a lo mejor te traen de 17 módulos, se traen una sola cadena en serie, ¿no? Y me traigo, no sé, 20 cadenas y de las 20 cadenas yo le tengo que meterla a un inversor que tiene 10 entradas. ¿Cómo hago? Bueno, ahí ya entramos todo a un tema de ingeniería. Pero Saúl, con mucho gusto te pueden pasar así como que requerimiento y básicamente nos vamos a afinar el lápiz y a darle una solución técnica. Pero así a grosso modo necesitaría ver un poco más el diagrama unifilar. Muchas gracias, Marco. Creo que es todo por el momento. Ya más ¿Vale? adelante, ahorita que Sí. nos comenten más. Tú estás anotando las preguntas. Sí, sería interesante después compartir un correo de las preguntas que se hicieron y enviar a todos los participantes para que les quede por escrito la respuesta. ¿Qué te parece? Claro, con mucho gusto. A ver, para los que tienen dudas y los que nos van comentando, si nos pudieran dejar su correo para ver más puntualmente con Marco cada caso, cada tema, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, siguiendo con este famoso tema del 156%, aguas con esto, a la de paralelo, no estamos hablando de los módulos en serie. Y luego dice el B1, el B1 está aquí, el B1 parece que me lo salté, el B1 se le suma 125% más, ¿ok? Y 125 por 125 es lo que te da, o 1.25 por 1.25 es el que te da 1.56, que es ese factor, ¿vale? Pero hay que estar ojo con ese tema de cuándo es en paralelo. Ya les hablé un poco sobre la necesidad, les hablé un poco sobre la obligación. Hay mucho más tela que cortar en lo que hay detrás de esto. Pero entonces, la primera pregunta es, ¿es obligación o es necesidad? Básicamente se va a convertir es obligación y es necesidad. ¿Ok? La gente, pues, yo siempre digo que obligado ni los zapatos. ¿Ok? Y siempre busco, bueno, ok, entiendo de que no quieras, o sea, tampoco te podemos obligar, pero en realidad tienes una obligación, sí, tienes una obligación por norma, pero no te convenza tanto por hacer las cosas obligado, sino también por qué tanto la necesitas. ¿Ok? Y nosotros no creamos esta necesidad, pues nosotros no creamos el rayo ni las descargas eléctricas, incluso nosotros no creamos el supresor, nosotros desarrollamos tecnologías que ya estaban y creamos, lo que sí creamos fue un producto más eficiente para el tema de la protección, ¿vale? Entonces, permítanme estos 4 o 5 minutos más para platicarles sobre quién es Clamper y ahora sí que
hablar de quién nos patrocina en ese tema. Bueno, yo trabajo directamente con Clamper y lo que nosotros nos dedicamos, nuestro negocio es la protección. ¿Okay? Y estamos en México, tenemos una misión bastante marcada, que es el tema de la educación y concientización de la protección. Y por supuesto, yo tengo que llegar a un número, tengo un tema comercial que tengo que cumplir, le tengo que seguir pagando el taekwondo y el ballet, la gimnasia a mi hija, entonces tengo que pues, cobrar también, ¿no? Así como todos, como la mayoría aquí, me imagino que están en tema de sus empresas, sus negocios y para los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Pero principalmente, en consecuencia, a cumplir nuestra misión de educación y concientización, viene el tema, el negocio de la protección. Nosotros somos especialistas en sistemas fotovoltaicos, nuestro ADN es brasileño desde hace más de 31 años, somos líderes en el mercado latinoamericano. ¿Y cómo se come este tema? Porque nadie vende pan frío, nadie te va a decir mi producto no es tan bueno, pero para que tengan una idea, nosotros somos el segundo comprador en Latinoamérica de varistores en el mundo, en Latinoamérica. Y los varistores se utilizan en el 60% de los productos que nosotros fabricamos. ¿Okay? Nosotros desarrollamos los productos, no compramos una maquila no compramos una patente y los maquilamos. Quien nos gana en la compra de varistores es Samsung. Ya les dije que los equipos eléctricos y electrónicos tienen sus varistores para la parte de protección sobre el transistor, y somos el quinto, estamos dentro de los 5 primeros de compradores de varistores en el mundo. De ese tamaño somos. Nosotros le hemos maquilado marcas como ABB, Schneider, en algún momento Suntri, hicimos colaboraciones con Finite Contact. Vaya, hemos hecho infinidad de cosas en estos 31 años. En México ya estamos desde 2009 con un stock importante y con una red de distribuidores como CISES que nos ayuda mucho a este tema de la misión, por supuesto con un componente comercial. En números más aterrizados, hoy somos más de 750 empleados, más de 1.100 productos desarrollados, patentados y creados por nosotros, más de 53 millones de productos vendidos y más de 30.000 clientes asistidos. Nuestra sede principal, nuestra fábrica está en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Para los que les gusta el fútbol, en Belo Horizonte fue donde se celebró la final entre Brasil y Alemania en el 2014, si mal no recuerdo, para que tengan una idea de lo grande y lo importante es. Hagan de cuenta que es como, no sé si aquí hay del Chivas o de los Tigres, pero hagan de cuenta que es como un Monterrey o una Guadalajara, pero en Brasil. Es probablemente la segunda más importante desde el punto de vista productivo de Brasil. Y fuimos la primera empresa que se instaló en el primer aeropuerto industrial de América Latina. ¿Cómo se come esto? Ya que estás dentro de un aeropuerto industrial, los aranceles son otros. Y básicamente estás trabajando en un puerto libre, estás creando un producto en puerto libre. Y por lo tanto nos hace muy competitivos en cuanto al mercado. Entonces podemos ver productos que en la competencia te cuesta 2 y hasta 3 veces. Y nosotros podemos tener productos muy competitivos. ¿Vale? Y el tema logístico de la salida de productos es mucho más rápido que si estoy fuera del aeropuerto, porque el 95% de nuestros productos sale por avión. Como los aranceles son muy bajos, pues tenemos esa posibilidad de que el flete se vaya por avión. ¿Vale? Nosotros tenemos una presencia local con alcance global. Estamos en más de 23 países. En Brasil, Colombia, México y Estados Unidos tenemos oficinas, y recientemente pertenecemos ahora al holding o al grupo de Legrand, y nos está dando, por supuesto, una expansión mucho más allá de 23 países, y donde haya una oficina de Legrand, va a haber ya una oficina de Clamper, ¿no? Entonces el alcance es bastante importante. ¿Vale? Nosotros estamos básicamente en todos los sectores que ustedes me digan, nosotros estamos ahí. Industria, telecomunicaciones, distribución de energía, CCTV, petróleo y gas, área residencial, fotovoltaico, iluminación, nosotros estamos presentes. Por donde hay un conducto metálico que no necesariamente pase tensión, pero puede ser un conductor de sobretensión, por ejemplo, una tubería de gasoducto o oleoducto,
nosotros podemos proteger la tubería, no la tubería, lo que protegemos son las uniones entre tramo y tramo de la tubería, que generalmente son elastómeros, y eso con sobretensiones se daña. Nosotros tenemos protecciones para ese tipo de componentes. Dentro de esta línea está el supresor solo, que es la línea de clamper solar, que es el supresor que siempre lo van a conseguir como un tripolar, positivo, negativo y tierra, ¿ok? Diseñado para corriente directa. Y aquí lo vas a conseguir en 150 volt, 300, 600, 1000 y 1100 volt. El nuevo lanzamiento que debería estar listo en agosto es el de PCD 1500, y aquí sí trabajamos con supresor clase 1 más 2. Se recuerdan que no teníamos un supresor clase 1 en corriente directa, pero ya lo vamos a tener. ¿Ok? Y el anterior es supresor clase 2. ¿Vale? Estos son solamente los supresores. Y tenemos soluciones con las cuales trabajamos perfectamente con los amigos de CISES, que son las Streambox, o son cajas combinadoras que básicamente van a incluir la caja con el supresor, el seccionador y los fusibles. Ok, es una caja que viene, si es un policarbonato, con protección UV, retardante de llama e IP65. La gente me dice, oye, pero plástico. Para eso está la protección UV y está el IP65 y retardante de llama. La gente viene y me dice, oye, pero es que metal, el vandalismo, no sé qué. Bueno, ya, digamos, hay aplicaciones para todo. ¿Vale? Es que la de metal es más resistente, pero se corroe más. Y la de metal tiene un problema con que es propagante de llama, mientras que el material con que se ha utilizado, la de policarbonato, no. Incluso hay pruebas de impacto donde se comporta mejor el policarbonato, o digamos el plástico utilizado, que las de metal, ¿no? Entonces, vaya, hay ventajas y de acuerdo a la aplicación podrían haber algunas limitantes. ¿Va? Con las cajas, ¿qué es lo que hago? Vamos a dar un ejemplo. Tengo 4 cadenas que me ven de los paneles fotovoltaicos y la quiero meter en 12 MVT de inversores. ¿Qué hago? Hago una combinación. O sea, la caja ya me trae los fusibles, me trae el supresor y me trae el seccionador para estos casos. Es una caja que solamente entrada, salida, conexión a tierra y me voy. No tengo que estar cableando, ya esto viene precableado. Nos ahorramos bastante tiempo. Se le considera una caja plug and play. De esta tenemos varias versiones. Tenemos la caja 2A1 en 1000 volt, 2A2 en 600, 4A2 en 1000 volt, 3A1, 3A3, 6A2. Estas cajas llegan con una capacidad máxima en entrada de 15 amperes. Y ustedes me van a decir, ya valió, porque pues ya tenemos inversores de 18 amperes, 23 amperes, más el factor de seguridad, en todo caso que se puede aplicar, y pues ya nos pasamos de 25 amperes. Hay opciones, por supuesto, de cajas en 32 amperes, 2A2, sin fusible, con fusibles, 1A1, 4A4, en 1000 volt, en 1100 volt, con fusibles, 6A6, con fusible. ¿Vale? O sea, ya tenemos opciones para 32 amperes. Y sin ningún problema podemos cumplir con el tema de cada uno de los requerimientos de los inversores que tenemos en el mercado. ¿Vale? Las cajas, hay modelos que van a traer su cable, que en un extremo viene el conductor descubierto y en el otro extremo vienen los conectores S4, solamente para conectar a las cadenas de manera rápida. Puedo hacer un precableado en el taller y ya solamente llego al lugar y de manera rápida ya me conecto con los conectores MS4. ¿Vale? Hay una tercera línea que se llama Clamper from Box, que ya es para corriente alterna. Así como hay un supresor también solo para corriente alterna, también hay una caja para corriente alterna. ¿Okay? Entonces, en la línea fotovoltaica tenemos estos tres productos: el supresor solo, la Streambox, la Clamper Solar Streambox, y la Clamper from Box para corriente alterna. ¿Vale? Algunos ejemplos, ya este es un ejemplo ya bastante viejito. De hecho, los que conocen los inversores se dan cuenta que estos modelos de inversores pues ya no, de Canadian ya no sale, pero algunos ejemplos de las instalaciones. ¿Vale? Pues esto era lo que les queríamos mostrar el día de hoy.
Ahora sí que volvemos a abrir el tema de preguntas, comentarios y sugerencias y con mucho gusto soy todo oídos. Saúl. Muchas gracias, Marco. Nos queda una pregunta que es de Jack Nightmare y nos comenta, para una máquina CNC, ¿Clamper tiene solución de protección SPD? Es probable que me den un proyecto solar muy grande si soluciono que se dejen de quemar las tarjetas. Ok. Sí, de hecho sí. Eso ya estamos trabajando en corriente alterna y sí, con mucho gusto lo podemos revisar. Aquí hay que hacer una coordinación de protección. Yo sé lo que están hablando de quemar las tarjetas. Tiene que haber una coordinación de protección desde el tablero principal, su tablero de distribución y lo más cerca instalado a sus máquinas CNC para proteger estas tarjetas. ¿Vale? Entonces, sí la tenemos. La línea se llama Clamper Front y la serie 700 y podemos hacer una combinación perfecta para ese tema. ¿Vale? Pues solamente que te escriban, Saúl, que te den un poquito más de detalle, qué tensión, esquema eléctrico, trifásico, trifásico con neutro y tierra, trifásico solamente con tierra, a 220, a 440, o es un monofásico a 127. Vale. Necesitamos saber un poquito más. Si tienen un diagrama unifilar, también ayuda mucho, desde el tablero general o el tablero principal hasta donde vas a alimentar las máquinas CNC. Eso también ayuda mucho para poder especificar y ayudarles. ¿Vale? Perfecto. Otra pregunta de Herbert Godínez. Dice, ¿la protección se realiza en las dos fases, tanto en CD como en CA? No te entendí la primera parte, se fue el audio. Ok, que es la protección, bueno, aquí le estoy interpretando un poco. Dice que si se realiza en las dos fases, tanto en CD como en CA. Ok. Bueno, en CD, corriente directa, lo que vas a tener siempre es un positivo y un negativo. ¿Ok? Entonces tú tienes que proteger positivo a tierra, negativo a tierra. ¿Vale? Y en corriente alterna va a depender de tu esquema, ¿no? Tú puedes tener en tu esquema, no sé, un sistema trifásico o un sistema bifásico. Entre fase y fase tienes 220, por decir algo, y entre fase y tierra tienes 127. Entonces tú proteges fase 1 con tierra, fase 2 con tierra. Eso se llama protección en modo común. Si ya quieres protección en modo diferencial, se hace entre fase y fase. ¿Ok? Eso en México no es tan común, pero sí es permitido. Es decir, colocar un supresor entre fase y fase. ¿Qué es lo común en México en cuanto a alterna y a supresores en inversores trifásicos? Donde muchos inversores lo que me dicen es no es necesario conectar el neutro. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tengo un sistema trifásico a 220. Entonces tengo entre fase y fase tengo 220, entre fase y tierra tengo 127. ¿Qué es lo que se hace? Se hace conectar fase 1 con tierra, fase 2 con tierra, fase 3 con tierra. ¿Ok? Y como el neutro no lo estoy conectando, pues no conecto neutro con tierra. Entonces solamente conecto 3 supresores. Nosotros trabajamos en corriente alterna supresores monopolares, es decir, un supresor por cada conductor a proteger. ¿Por qué? Siempre nos dicen, oye, pero no tienes un supresor bipolar o un supresor tripolar o tetrapolar. Y yo no, o sea, sí lo tengo, pero no lo estamos vendiendo en México. ¿Por qué? Porque hoy puedo tener un esquema bifásico, o puedo tener un sistema trifásico, o puedo tener un sistema trifásico con neutro y tierra por separado y necesito ahora 4. Y resulta que a lo mejor hoy me salió un sistema trifásico con neutro y tierra separado, necesito 4, pero lo que tengo son sistemas tripolares o supresores tripolares. Entonces es mejor trabajar con, necesito 3 supresores, agarro 3 supresores monopolares, necesito 2, agarro 2, necesito 4, agarro 4. Entonces mucho mejor el manejo del inventario. ¿Vale? Excelente. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias, Marco, por todas Muy estas bien. respuestas y bueno, la presentación bastante completa como siempre, que seguramente a muchos de nuestros clientes, nuestros partners, integradores, pues les va a servir muchísimo en la consideración. Esto más que nada, pues para cuidar la inversión de su cliente, además de la seguridad que brindamos.
Y bueno, hemos encontrado una muy buena combinación con este tipo de protecciones y los seguros que manejamos aquí en CISES. Nos ha servido muchísimo. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Y Marco, adelante, algo más que quieras agregar, por favor. No, pues igualmente agradecer a ustedes, sobre todo esta manera de interactuar juntos. Yo creo que eso es muy importante para el mercado y para sus clientes. Nosotros estamos muy alegres de trabajar con CISES porque de alguna manera como marca nos sentimos, digamos, confiados y respaldados de que, pues, disculpen a todos la expresión, CISES no anda haciendo pendejadas en el mercado, entonces eso nos da a nosotros mucho orgullo de decir que pues, es uno de nuestros distribuidores y nuestros aliados principales en México. ¿Vale? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por ahí en redes sociales vamos a estar subiendo esta grabación del webinar para los que no pudieron estar en toda la presentación o que después quieran recapitular ahí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, en las redes que nos proyecta aquí también Marco, en el del Clamber, donde comparten muy buena información de igual forma. Y estén pendientes de las próximas presentaciones, de los próximos webinars, de muchos temas que seguramente les va a gustar y les va a ayudar en sus proyectos. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias nuevamente, Marco, por la presentación. Hasta luego, que esté muy bien, muy buena tarde. Buena tarde a todos. Hasta luego.